bloque vamos a conversar respecto a la temática mencionada con nuestros colegas y también con una colega de esta casa de estudios acerca de la cuestión de Venezuela. Primero vamos a escuchar a Marcia Graf Rey. Marcia es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos Aires, posee un máster en Globalización, Comercio Internacional y Mercados Emergentes por la Universidad de Barcelona y asimismo es diplomada en Migraciones Internacionales y Protección de Refugios por la UBA, es candidata asimismo al doctorado en Estudios Internacionales en la UTDT, se desempeña como docente y asesora de política internacional en el Senado de la Nación. A partir del siglo XXI se empezó a desarrollar la doctrina de responsabilidad de proteger, o también conocida como Art to Protect, frente al flagelo de la guerra y ante las violaciones masivas a los derechos humanos de parte de ciertos estados a sus poblaciones. Esto llevó a que haya también una reconceptualización del concepto de soberanía que se forja a partir de la Paz de Westfalia con la conformación de los Estados-nación, que daba cuenta de la jurisdicción que tenía un Estado al interior de su territorio, excluyendo a la vez la injerencia de otros estados en sus asuntos internos. La primera pregunta que surge frente a esto es por qué no se ha utilizado esta doctrina ante la situación de Venezuela, ¿no?, de grave crisis humanitaria, que ha sido confirmada en el último informe de las Naciones Unidas de la Alta Comisionada de junio de este año, que confirma la irresponsabilidad por parte del gobierno en cuanto a lo que es la protección o lo que debería ser la protección de los derechos humanos de la población allí. Además, dando cuenta de la magnitud de la crisis en torno a la falta de su salubridad, la carencia de alimentos y también dando cuenta de las migraciones masivas que se están dando, ¿no? Si tenemos en cuenta 2018 y junio de este año, aproximadamente se han desplazado 4 millones de personas. Ante esto, la región, hay que decir, ha tratado de dar cierto tipo de respuestas y cooperación, sobre todo desde el Grupo IMA, pero estos han sido simplemente meros paliativos y no se ha buscado o no se ha logrado tener algún tipo de solución duradera para la población que continúa en territorio venezolano. Por su parte, Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, hay que decir que también tuvo una postura de fuerte oposición desde el inicio al gobierno de Nicolás Maduro y que ha reconocido posteriormente al autoproclamado gobierno provisional de Juan Guaidó, que han habido diferencias profundas entre los gobiernos de la región y el gobierno actual de Venezuela. No obstante, volvemos a decir, la Art to Protect no ha sido utilizada, sobre todo porque ha tenido fracasos en intervenciones en años anteriores, dando lugar a la existencia de estados fallidos. Esto quiere decir que las intervenciones dejaron una situación peor de lo que se encontraba antes de la intervención. Como a comentarios finales, hay dos cuestiones que parecen obvias, ¿no? Por un lado, el reconocimiento de la situación de violaciones masivas a los derechos humanos que hay en Venezuela, ante lo cual la sociedad internacional en su totalidad no debería mirar por un costado y debería continuar buscando soluciones y algún tipo de mecanismo que permita la cooperación y la colaboración con las poblaciones que atraviesan este tipo de situación, y por el otro que quizás también sea necesario que haya una revisión o una modificación de organismos como el Consejo de Seguridad al interior de las Naciones Unidas, que pueda dar mayor voz a otros actores internacionales y que pueda generar mecanismos que sean más eficientes, ¿sí? Y por otro lado, también decir que la región quizás también debería pensar en articular y en construir algún mecanismo regional que esté compuesto por países con similar poder relativo y que a su vez evite el intervencionismo por parte de los poderosos, que ha sido fuertemente cuestionado a lo largo de los años. Bueno, agradecemos a Marcia por sus aportes para el programa de hoy. Es muy importante lo que Marcia acaba de comentar acerca de la doctrina de responsabilidad de proteger y, digamos, esta pregunta que ella se hace en el sentido de por qué dicha doctrina no se ha aplicado a la cuestión de Venezuela, y este tema particularmente es muy debatible en este momento.
Y bueno, le agradecemos a Marcia por sus aportes. Asimismo, me gustaría darle la bienvenida a Eva Piñata y a Agustín Albini, que están acompañándonos hoy en el piso. Eva Piñata, doctora en Relaciones Internacionales por esta casa de estudio, es profesora de Política Internacional Latinoamericana también en esta casa de estudios y ha trabajado temas ligados con el accionar de la OEA y asimismo es partícipe de distintos proyectos de investigación. Y por otro lado, Agustín es miembro del Observatorio de Política Exterior Argentina, es estudiante avanzado de la carrera de Relaciones Internacionales en esta facultad. Sus temas de estudio son, por un tema, lados que tienen relación con la economía internacional y, por otro lado, la relación bilateral Rusia-Argentina y, asimismo, también le apasionan los idiomas, especialmente inglés, portugués y ruso. Muchas gracias por participar hoy. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, para comenzar, Agustín, al igual que Marcia, también realizó una columna de opinión respecto a la cuestión de Venezuela y su columna se refiere al principio de no intervención en Venezuela y las políticas que llevó Macri al respecto. Y esto pareciera mostrar una postura que podría leerse como contrapuesta o no a la expresada por Marcia. Y en este sentido, Agus, quisiéramos que nos comente en primer lugar tu columna sobre este tema y cómo te parece que se articulan los principios de no intervención y de no injerencia con la posición tomada por Argentina respecto a la situación en Venezuela, especialmente desde 2017. Gracias por la invitación a todo el equipo. Mi columna, como expresó bien Nerea, se basó en lo que es el estudiar el concepto de no intervención, el principio de no intervención de los países en injerencia de los asuntos internos, un concepto que ya tiene más de 100 años, y yo lo que hice fue desarrollar una especie de línea histórica o de definición de cómo se llevó a cabo este principio, sobre todo a través de lo que es la doctrina Calvo y la doctrina Drago a principios de siglo y cómo esto en realidad después se fue desarrollando, su relectura que se dio a partir de lo que es la Segunda Guerra Mundial y las intervenciones en el marco de lo que es el capítulo 7 de Naciones Unidas y de la Carta de Naciones Unidas. Y entonces planteé que si bien Argentina en un principio fue una de las principales impulsoras de este principio de intervención, llevó a cabo una relectura ya desde el gobierno de Ilia, con lo que es la intervención en el embargo a Cuba y el rompimiento de relaciones diplomáticas, y luego el envío de tropas con lo que es la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo durante la presidencia de Carlos Menem. Macri continúa con esta línea de relectura porque efectivamente a través de sus dichos y a través de sus intervenciones y de lo que él ha llevado a cabo y toda su diplomacia realmente se ha hecho una intervención dentro de los asuntos de Venezuela, por lo menos lo que considero yo, porque ha dado un apoyo explícito a lo que es la autoproclamada presidencia de Juan Guaidó, y entonces que para mí debería ser un asunto propiamente interno de Venezuela y que se resuelva dentro de Venezuela, sí, con el apoyo de la sociedad internacional, pero obviamente se contrapone lo que es la actitud de Macri, como bien antes explicaron las chicas, que están enmarcadas dentro de lo que es el Grupo de Lima y el apoyo a las iniciativas estadounidenses. Y se contrapone a lo que son las iniciativas mexicanas y uruguayas que reafirman este principio, la lectura tradicional del principio de no intervención, y afirman que es Venezuela quien debe resolver esta cuestión que la consideran interna. Que si bien se lamentan y si bien critican la situación humanitaria dada hasta ese momento, pero consideran que los países no deberían inmiscuirse en tales cosas. Y Macri, por otro lado, en realidad sí realmente ha apostado a intervenir y a opinar sobre lo que concierne a Venezuela y la situación que se encuentra allí, en consonancia con los países de todo el Grupo de Lima, como fueron Estados Unidos, Brasil y Chile, entre otros, ¿no? Como ustedes bien definieron. Yo quería hacer un aporte en relación quizá un poco contrario a lo que planteaba Agus recién, y retomando el audio de Marcia en cuanto a la responsabilidad de proteger y a toda esta idea de, digamos, de lo que son las cuestiones internas de cada Estado. Particularmente yo creo que el caso de Venezuela podría aplicarse la doctrina de responsabilidad de proteger, pero lo que hay que tener en cuenta es que no hay ningún convenio, estatuto que lo reglamente, sino que queda a discreción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y distintas organizaciones no gubernamentales o otros estados pueden pedirle, digamos, que traten, que investiguen ciertas cuestiones, como podría ser el caso de Venezuela, pero siempre, digamos, va a quedar a discreción de lo que piense el Consejo de Seguridad, y ahí creo que no va a suceder que se aplique la doctrina de responsabilidad de proteger, porque los estados del Consejo de Seguridad pueden aplicar, en este caso, el derecho a veto, y no creo que Rusia, digamos, permita, o sea, creo que Estados Unidos sí iría, digamos, por la idea de intervenir, pero no creo que consiga, digamos, el voto afirmativo de todos los miembros. Y además,
lo que creo que por lo que sí podría aplicarse es porque la responsabilidad de proteger, en cuanto al documento final que digamos más o menos lo estipuló, se explicaba, digamos, cuáles eran las responsabilidades de los estados y qué tipo de crímenes ingresaban en esta categoría para que se pueda aplicar la doctrina. Tiene que ver con los crímenes de guerra, la limpieza étnica, el genocidio o los crímenes de lesa humanidad, y cuando uno lee, digamos, qué tipo de crímenes ingresan en el crimen de lesa humanidad, creo que podrían encuadrarse en algunas situaciones que se viven en Venezuela, y además también considero que el término de soberanía, como decía Marcia, digamos, pensado desde la paz de Westfalia, quedó un poco obsoleto, y hay algunos autores... hay uno que ahora me acuerdo que se llama Francis Deng, que él habla de soberanía como responsabilidad y tiene que ver con la idea de que el Estado cumpla con las responsabilidades que tiene para con su población y no solamente, digamos, con lo que respecta al Estado y sacando de lado el bienestar de la población. Bueno, por el otro lado, un poco relacionándolo con lo que planteaban los compañeros, me parece importante destacar, bueno, el origen del TIAR y de la OEA del sistema interamericano, o sea, cuál es su origen. O sea, el TIAR es el primer tratado de defensa colectiva que Estados Unidos firma, de alguna manera funciona como un ensayo este tratado, porque después se conforma la OTAN y otros tratados de seguridad con otros actores que formaban parte del eje bajo la hegemonía de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces eso es un punto a tener en cuenta. Y la lógica de funcionamiento de estas instancias, tanto de la OEA como del TIAR, en donde claramente Estados Unidos diseñó estos amarres institucionales, estas instituciones con el objetivo de llevar adelante su hegemonía con la participación de los distintos estados del continente. Y que se generó cierta hegemonía en sentido gramsciano de consenso, acorazado y coerción durante las primeras décadas de la Guerra Fría, pero esto... Luego la Revolución Cubana claramente se vio resquebrajado e impugnado incluso. Y bueno, en este sentido debemos tener en cuenta tanto en el devenir general del sistema interamericano como en particular en esta puesta en juego del TIAR para el caso de Venezuela, cómo uno observa que se conjuga la lógica de el poder de las normas con las normas del poder. Y esto, de alguna manera, afecta el devenir de los organismos. Y en términos generales uno puede decir de que sí, hay un conjunto de normas que han sido desarrollados, que tienen que ver con la protección de la democracia, los derechos humanos, etcétera. Pero la lógica del poder está muy presente. Entonces, la presencia de Estados Unidos es un elemento insoslayable. Y muchas veces lo que uno observa es que en determinadas situaciones, se da la posibilidad de aplicación de dobles estándares. Entonces, para algunos países las normas no son aplicadas porque impera la lógica del poder, y para otros estados sí hay más vocación de intervencionismo, de hacer cumplir los derechos humanos, etcétera. Entonces, esto es lo que pone en el debate la discusión acerca hasta qué punto esta idea de la responsabilidad de proteger puede ser algo viable, o en realidad es una estrategia que puede ser muy funcional a los intereses de los poderosos. Me preguntaba yo también en mi columna por qué, por ejemplo, no se utilizaron otros espacios multilaterales como es CELAC, como es UNASUR, que se formaron para tal fin, y sí se termina conformando un grupo ad hoc como es el Grupo de Lima para intentar llevar a una solución para esto. Entonces, ¿qué tipo de respuesta no puede brindar? Y realmente responde más a la lógica de poder, como vos definías, a la iniciación pro-occidental, como definía Florencia, que me parece que son conceptos muy interesantes para pensar y repensar todas estas cuestiones realmente. Sí, claramente también la fragmentación regional se ve expresada en una superposición de procesos de concertación e integración, pero una superposición en la cual, efectivamente no hay un funcionamiento dinámico de los mismos. Y a diferencia de la etapa anterior que marcaban al inicio del programa, durante el periodo de auge de los gobiernos progresistas, en donde tendieron a primar aquellas instancias de concertación e integración en la cual participaban los estados latinoamericanos sin la presencia de Estados Unidos. Lo que vemos a partir de 2015 aproximadamente es que, estas instancias han perdido dinamismo, se han desactivado incluso, como ha sucedido con UNASUR. CELAC sobrevive, pero sin un impacto significativo, y se ha privilegiado las instancias en donde participa Estados Unidos. Es decir, como hay una revitalización del panamericanismo, si se quiere, en detrimento de la integración de tinte más latinoamericanista.
En ese sentido también me quedé pensando, Eva, con esto que planteabas del multilateralismo, ¿no? Porque al final el multilateralismo parece ser uno de los elementos claves, no solo de la campaña para la reelección del presidente Macri, sino también, digo, un eje al menos un eje autoconvocado de la política exterior argentina de Macri. Entonces, bueno, me dejás la pregunta ahí en el sentido de si, digamos, si hay un doble estándar en el sentido del multilateralismo y cómo se aplica el caso venezolano. Y dejo esa pregunta en stand-by también para agregar algo más que a mí me llama siempre la atención. Sé que estoy trayendo un tema que parece diferente a lo que estamos conversando, pero no me parece diferente, que es que a través de los informes semanales de la OPEA hemos podido constatar que todas las semanas, y cuando digo todas las semanas es 100%, todas las semanas que sale la noticia sobre el Fondo Monetario Internacional, siempre dentro del contenido de la noticia del Fondo Monetario Internacional están incluidos los temas de Venezuela. O sea que no hay reunión que tenga la Argentina con los integrantes del fondo en los cuales la cuestión de Venezuela no sea parte de la declaración final. Entonces ahí, digamos, mínimamente tengo suspicacias respecto a por qué, digamos, en el contexto de la crisis económica argentina, uno de los temas más significativos, ni hablar que uno de los temas claves que decide el presidente Macri asumir dentro de su discurso en la Asamblea General, también es Venezuela. Entonces digo, bueno, ¿cómo esto se vincula con esa vocación multilateralista? Bueno, hay esa necesidad, hay una tradición por parte de la política exterior argentina de apostar por las instancias multilaterales y bueno, esto tiende a ser una característica de los estados periféricos o semiperiféricos. Pero lo cierto es que en el caso del gobierno de Macri, esta apuesta ha estado impregnada en un modelo de política exterior de fuerte consonancia con la potencia hegemónica. Entonces, bueno, hay una apuesta al multilateralismo en tanto hay una coincidencia de posiciones con los Estados Unidos en torno, por ejemplo, al caso de Venezuela, que, bueno, obviamente para el gobierno de Macri ha sido un tema central, porque o sea, esto ha quedado reflejado desde el momento en que ganó la presidencia y en el discurso mientras estaba bailando, ya lo puso en la agenda, Venezuela. Y bueno, me parece también que de cara a los cambios que se avecinan, bueno, teniendo en consideración cuáles fueron los resultados de las PASO, me parece importante mirar, bueno, cuáles van a ser las líneas por donde va a seguir la política exterior, si va a haber una apuesta. Pareciera, en principio, Fernández se ha manifestado en este sentido en relación a la política exterior argentina, que hay una búsqueda por recomponer algunos vínculos con la región, de instancias de concertar, de aunar posiciones, de buscar soluciones conjuntas, de abrir el diálogo, con una mirada crítica también sobre lo que sucede en Venezuela, pero con una perspectiva que no respondería tanto a esta necesidad de sancionar de manera unilateral, sino de buscar, bueno, contener a todos los actores, porque a mí me parece que muchas veces desde la oposición, o sea, en Venezuela me parece que hay como que por un lado no se tiene en cuenta a la oposición, pero la oposición tampoco tiene en cuenta muchas veces que el chavismo sigue siendo un actor y que hay que tenerlo en cuenta para el diálogo, para ver cómo va a ser esa transición. O sea, negar la capacidad de agencia de estos actores me parece que es un error. Y yo, perdón, un comentario breve sobre lo que vos decías, Pilar. Me parece muy interesante esta lectura de que siempre está el contenido, bueno, primero por lo que decía Eva, de que en realidad la retórica sobre Venezuela siempre estuvo en el discurso de Macri desde el primer momento, y además que realmente siempre la toma de ejemplo, siempre la toma como decir, ¿qué no quiero ser? Plantea Macri, ¿no? ¿Qué no quiero llegar a ser yo? Y siempre pone de ejemplo a Venezuela, aunque por lo menos en términos económicos, además de la situación humanitaria, política. Y yo creo que esté mencionado en los informes del Fondo Monetario no es casualidad, porque sin lugar a dudas, mientras Venezuela tuvo los recursos para poder financiar el tipo de modelo que lleva adelante, no tuvo los problemas que tiene ahora, la situación en la que se encuentra ahora, ¿no? De constante de violación a los derechos humanos, de dificultades internas, de gran inflación, de la restricción de salida de capitales y demás, porque en ese momento no tenía problemas. Y sin duda el fondo podría prestarle ese dinero si Venezuela se atara a un montón de condiciones que el fondo sabemos que presta. O sea, sin duda
no se puede soslayar a la hora de estudiar Venezuela lo que es la situación económica y el rol que juega el fondo en ese sentido. Por eso me parece muy interesante lo que vos planteabas. Bueno, un poco ya nos estamos quedando sin tiempo, pero para también unir estos últimos elementos, me parece interesante y me quedó cuál es el rol contrastante de Argentina con Uruguay, estando tan cerca pero tan lejos, digo, nuestras posiciones de último plazo, ¿no es cierto? O sea, Uruguay ha intentado, digamos, más con, digamos, de la mano de incluso de la Unión Europea, que también ha jugado un rol muy distinto, ¿no? Con relación a Estados Unidos. No sé si ahí, bueno, un poco para cerrar, Eva y Flor y Aus y todos los que quieran hacer ahí alguna última intervención respecto a esto. ¿Cómo vemos nuestra propia política en ese sentido? Un poco en el espejo uruguayo. A mí me parece que el espejo uruguayo arroja como resultado ver que la prudencia no es un elemento que forma parte actualmente de la política exterior argentina. Entonces, bueno, me parece que hay que mirar, o sea, y que realmente ha sido una pena, una lástima que tanto la iniciativa uruguaya como la mexicana no hayan tenido mayor... Eco. Mayor eco, mayor respuesta o en realidad, bueno, una intencionalidad de ir por otro lado. La apuesta pasó por sancionar, por obstaculizar en cierto sentido. También incluso uno ve cuando, bueno, hay alguna instancia de diálogo con ciertos sectores de la oposición de Venezuela, esto no se favorece, sino que dice, no, todo tiene que ir por acá. Entonces es difícil. No digo que sea una tarea sencilla y que simplemente por la vocación de diálogo se pueda resolver, pero sin diálogo y sin contemplar a los diferentes actores me parece que es inviable. Comparto mucho lo que dice Eva, realmente me parece muy interesante y lo comparto, la verdad es esa. Bueno, muchas gracias chicos por haber venido al piso a conversar con nosotros, también le agradecemos a Marcia.